Gracias, presidenta. Bueno, señor Soro, estamos aquí. Seguramente luego en su réplica me dirá que ha hablado recientemente de esta cuestión. Desde luego al Partido Aragonés es una cuestión que le preocupa y que, como creo que es una cuestión que llevamos ya durante esta legislatura hablando mucho, verá como alguna de las dudas que tenemos yo creo que nos gustaría que nos las solucionara. Cierto es que no estuve en la comparecencia, aunque ayer estuve viendo el vídeo de su intervención y pues bueno, he podido recopilar todos esos datos que usted planteó. Pero sí que es verdad que en su comparecencia de hace 9 o 10 días la sensación que me dio es que solo le preocupaba el dinero y ha querido un poco dar la sensación de que se ha visto obligado a tomar una decisión poco más o menos que usted no quería, ¿no? Como ha sido la de que tan reclamado ha sido el tema del transporte escolar y el transporte por carretera. Yo creo que a lo largo que van pasando los días no solo creo que tendrá que dejar en su consejero de vertebración, movilidad y vivienda tendrá que empezar a desaparecer la palabra vertebración y movilidad, porque desde luego no están siendo cosas que le definan. La movilidad como es carreteras, pues cero patatero, transporte interurbano tampoco estamos viendo, y ferrocarril, pues que realmente están haciendo que usted como consejero de vertebración y de movilidad no lo está haciendo. Una de las cosas que me llamó la atención es que a pesar de lo que le preocupa el dinero, y estuvo allí diciendo y solo hay tantos viajeros, el 1%, y nos gastamos tanto. Lógicamente, transportar a los viajeros por Aragón fuera del área metropolitana de Zaragoza pues es muchísimo más caro, como cualquier servicio que se presta, pues háblese de médicos o háblese de educación. Pero lo que sí que me llamó mucho la atención, que lo que sí que tenía claro es que iba a subir un 25% al consorcio en el 2017, ¿no? Y aun a pesar de su preocupación por el dinero y decir que en su departamento pues bueno, que se gastaba mucho dinero con el tema del transporte, esa cuestión la tenía clara. No ha cumplido plazos. Y eso lo tenemos que poner en evidencia, porque realmente usted no ha sido capaz de poner plazos o de cumplirlos. Ponerlos sí que los puso, y de hecho todos creíamos que en diciembre del 2017 íbamos a tener encima de la mesa ese planteamiento ya de mapa concesional que no ha llegado y que ya damos por hecho que no vamos a llegar en plazo a 1 de enero del 2018. Por lo tanto, el tema de plazos no se cumple. Y hay otra cuestión que también, a pesar de que le preocupa mucho el dinero y que parece ser que su departamento, así nos lo demostró en el presupuesto del 16, iba un poco escaso en dinero, ha planteado una asistencia técnica de 300.000 euros para hacer este estudio. De 6 a 8 meses la adjudicación, para que haya un presupuesto. Usted bien lo dijo el otro día en su comparecencia, es decir, primero tiene que haber un presupuesto en el 17, 6 u 8 meses para la adjudicación, 18 meses de desarrollo del estudio. Es que no es que lleguemos al 1 de enero del 18, es que no llegamos ni siendo usted consejero de vertebración, ya será el siguiente gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿el estudio de Deloitte para qué sirvió? ¿El estudio de AETIVA para qué sirvió? Si usted ahora va a plantear 300.000 euros encima de la mesa para algo que ni siquiera nos va a permitir llegar en plazo. Yo el otro día, el 19 de febrero del 2016, usted decía que el estudio de Deloitte, que además fueron 65.000 euros por los que se adjudicó, que presentaba algunas carencias, como la ausencia de trabajo de campo, que yo creo que AETIVA ha hecho un buen trabajo de campo, la falta de participación de ayuntamientos y comarcas, y el olvido del área metropolitana de Zaragoza. El área metropolitana de Zaragoza está funcionando, ¿no? Yo creo que nadie se ha quedado sin poder coger un autobús en el área metropolitana de Zaragoza. Otra cosa es que busquemos eficacia o eficiencia a la hora de las rutas en Zaragoza, pero realmente donde hay un problema serio y que se quedan sin horarios para poder desplazarse es en el medio rural. Entonces, la pregunta que yo le quisiera hacer es si se han planteado desde el departamento sacar el área metropolitana de Zaragoza y trabajar en aquello que en estos momentos está generando un problema, que es que muchos aragoneses y aragoneses no pueden desplazarse por el territorio aragonés por falta de eso. Yo lo dejo ahí encima de la mesa porque creo que es importante. Como le digo, al final le llamaremos el consejero de turismo. Yo recuerdo que le dije que el turismo lo había planteado como una amarilla. Pues bueno, yo creo que será el consejero de turismo y pseudovivienda, porque lo de vertebración y movilidad yo creo que lo damos por hecho que ya no lo va a hacer. Como le digo, no va a ser ni siquiera usted el que plantee esto, y la pregunta que yo me hago es, igual que usted ha aparcado el plan de carreteras, igual que usted ha aparcado el estudio de Deloitte, igual vienen otros y aparcan lo que usted hace. Entonces da esa sensación de decir, bueno, en el 2014
el anterior gobierno ya, en el 2014 ya puso encima de la mesa, vamos a hacer un estudio de un mapa concesional. Entonces da esa sensación de que realmente no se da una continuidad en eso. Bueno, usted habló de las concesiones, de los 6.185 viajeros, las 207 rutas, no me voy a centrar, las concesiones de Riesgo Ventura, que habló del 1.500.000, antes había 1.750.000, no sé si esos 250.000 de menos porque no están. Y quería preguntarle, igual que el año pasado, el 22 de febrero, salió la resolución con el tema de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera, con explotación económicamente deficitaria, que es esta, que son este 88% de las concesiones. La pregunta, que ya sé la respuesta que me va a dar cuando haya presupuestos. Claro, pero lo que no podemos hacer es paralizar una comunidad autónoma ya. Pero es que entonces algo de decir, está bien, echar la culpa Podemos, pero algo tendrá que asumir usted como responsabilidad, porque al final usted es el consejero. Bueno, pues la pregunta es cuándo va a sacar esas ayudas, porque si son líneas deficitarias tienen serios problemas para poder en Riesgo Ventura hacer frente. El otro que son los contratos programa, esas 108 rutas, que además me da mucha atención cuando dice solo el 1% de los aragoneses, pero es que para mí son tan importantes el 1% de los aragoneses que viven fuera de Zaragoza como el resto. Por lo tanto, no es solo el 1, sino el 1% que decide vivir en el mundo rural y que hay que darle respuesta. Que ahora había 1.140.000, pero que había 1.390.000. También le quiero preguntar porque esa disminución de 150.000 euros. Y luego la otra cuestión, que es las líneas BAC, que yo personalmente tengo ahí, hice un estudio en profundidad porque no entendía mucho cómo me cruzaba un autobús en la carretera en la 232 que ponía BAC no sé qué, y al poco rato pasaba otro autobús y yo decía, no entiendo cómo el mismo autobús hace el mismo recorrido en el mismo territorio. Entonces yo profundicé en el tema de las BAC, que son las líneas que son del Ministerio de Fomento. Usted dijo, bueno, yo le he hecho una pregunta para saber qué gestiones, una pregunta para que me conteste por escrito, que bueno, supongo que hoy me contestará en esta interpelación, sobre qué gestiones ha hecho el departamento para rescatar esas líneas BAC. En su comparecencia del otro día usted dijo que había 9 líneas BAC que transcurrían por Aragón, y a mí, no es por ser llevarle la contraria, a mí me salen 13. Yo quería preguntar esas 4 líneas, si no luego hacemos un listado. Usted dijo que había 9 líneas que suponían el 10% de los viajeros. Yo creo que un 10% es un porcentaje muy elevado como para prestarles atención, y nos pasa un poco como con el ferrocarril. Tenemos la sensación de que usted, como el ferrocarril no es del gobierno, no le presta mucha atención, pero nos guste o no, el territorio es aragonés y el ferrocarril pasa por Aragón, y estas líneas BAC, que como digo, todos verán cuando pasan los autobuses, la BAC 133 o la BAC 242, pues pasan por aquí y llevan a aragoneses y aragonesas en sus líneas. Entonces, pues como le digo, en su comparecencia usted dijo que se habían hecho 2 gestiones en la línea Teruel-Zaragoza en su día, que tenemos que decir que está caducada desde el 2009, porque recuerda que este verano fue el primer verano en el que desaparecieron el transporte de algunas hijuelas de estas líneas BAC. Algunos ayuntamientos, algunos municipios, en el caso del Giloca, se quedaron sin transporte interurbano porque iban asociadas al transporte escolar. Bueno, un remix que hicieron ahí, que se hicieron algunas gestiones, y que yo creo que de la propia reivindicación que había en el territorio se consiguió recuperar algunos horarios que eran fundamentales. Y luego también el alcalde de Fraga, junto con su director general, fueron a asumir, o sea, a pedir explicaciones o a exigir en la línea Fraga-Lérida la posibilidad, gestiones para mejorar lo que es el horario del bus Fraga-Lérida. Como digo, el propio alcalde. Pero aparte de estas 2 cuestiones, me gustaría preguntarle, el estudio de AETIVA, el planteamiento lógico y normal es que esa asistencia técnica que van a plantear de los 300.000 euros para decirle cómo tenemos que dirigirnos con el transporte interurbano en Aragón, decía que no iba a tener ningún sentido si no se rescataban las líneas del Ministerio. Por lo tanto, yo creo que la partida de base sería ver qué gestiones hacen ustedes de su departamento para recuperar eso. Porque si no se recupera eso, no tenemos que esperar al estudio de los 300.000 euros para que nos digan que no podemos hacerlo, porque entonces volveremos a estar igual. Habremos perdido 300.000 euros, nos habrán dicho lo bonito que es el territorio aragonés, volveremos a ver mapas de zonas y no sé qué. Entonces, claro, la pregunta es, si esas BAC no se recuperan, yo espero que usted me conteste qué opción o qué plan B tiene encima de la mesa para poderlo hacer. Bueno, pues en la réplica continuaré. Muchas gracias.